Cuando hablamos, y aquí para entrar un poco a lo de la promoción que nos preguntaban, cuando nosotros empezamos a atender el servicio de distribución, te das rápidamente cuenta que si ya tenías un gas muy barato, el problema no era necesariamente cuánto vas a pagar por el gas, sino el problema es lo que tienes que pagar para poder usar el gas, ¿sí? Y ahí teníamos estos tres conceptos que están regulados: el derecho de conexión, la acometida o el medidor y las instalaciones internas, ¿cierto? Entonces, los costos de conexión, estos costos de acá, son superiores a los $350. Solamente en estos dos, para una residencia típica, ya estás hablando de, y estos son costos que son fijados por Ocinermin, ya estás hablando de $200. Y la interna se rige por condiciones de libre mercado, no es parte de lo que tú tienes en tu contrato de concesión. Entonces, aquí los precios en el mercado varían, ¿sí? En promedio, más o menos, un punto a la vista, o sea, un punto que normalmente es cocina, a la vista, y una instalación promedio, porque no todas las casas son iguales, ni las tuberías tienen el mismo metraje, estamos hablando que en el mercado podías conseguir, antes de que exista la promoción y el FIS y todo esto, estábamos hablando de que podías conseguir casi desde 1.300 soles, 1.900 soles. Ese es el rango de precios en los que se movía el mercado. ¿De qué? Depende de, también, no todas las instalaciones son iguales, pero ese es el rango que te movías. Entonces, el Estado lo que empieza a determinar es, oye, ¿cómo promuevo estas conexiones? ¿Cómo abarato estos costos de conexión, o elimino las barreras para el acceso al servicio? Y lo que crea es un mecanismo justamente para poder romper esto, que era la famosa mecanismo de promoción. Este es un caso en particular de Cálida, ¿sí? Porque no todas las otras concesiones no tienen mecanismo de promoción. Entonces, el mecanismo de promoción es un subsidio que forma parte de la tarifa, ¿sí? Y en el cual el Estado recoge de los usuarios una cantidad determinada de plata, ¿sí? $200 por cada usuario, ¿sí? Entonces recoge de los usuarios más grandes una bolsa de plata para poder entregarla a los de menores recursos residenciales, ¿sí? En una cantidad que es máximo de $200 por usuario, ¿sí? Y con eso estamos buscando cubrir los conceptos que tienen que ver con el derecho de conexión y la acometida. Entonces, con estos $200 que se van recaudando de todos los usuarios que existen en Lima, eléctricas, comercios, industrias y todo, eso entra a un fondo. Ese fondo se utiliza para pagarle a los usuarios de menor nivel socioeconómico, que va desde el bajo, medio bajo y medio, los costos asociados a la acometida y al derecho a conexión. Entonces, con eso ya le estamos reduciendo $200 a esas conexiones. Eso es antes, esto es el primer mecanismo que se creó antes de que exista el FISE, ¿sí? Entonces, lo que nosotros usamos con este mecanismo es empezar a abaratar esos costos. Luego de esto aparece el FISE, ¿sí? Y el FISE lo que hace es empezar a cubrir lo que estaba dejando de cubrir la promoción, es decir, las instalaciones internas. En principio, el FISE puede cubrir los tres conceptos: el derecho de conexión, la acometida y la instalación interna. Pero como hoy en el caso de Cálida hay un fondo de dinero que está cubriendo el derecho de conexión y la acometida, lo que te establece la norma del FISE es, ojo, no vas a quien que tú le das promoción, el FISE se reduce y solamente le cubre la instalación interna. Y la instalación interna a un precio que ha regulado Ocinermin vía unas licitaciones, y que todos los que quieren
trabajar con recursos del FICE, se tienen que adherir a ese precio. El precio lo fijo Sinermin, las condiciones técnicas también las fijo Sinermin. Tú postulas al FICE en un concurso, te registran, califican, firmas un contrato y con eso empiezas tú a aplicar los recursos del FICE. El FICE, adicionalmente, lo que está haciendo no es como el mecanismo de promoción que te dan la plata y no la tienes que devolver. El FICE sí lo tienes que devolver, ¿sí? Va a los mismos niveles socioeconómicos, al bajo, al medio bajo y al medio, pero la diferencia es que el FICE es como si fuera un préstamo sin intereses. Y cuando tú estás en el nivel bajo, ahí sí te regalan la plata, porque no tienes que devolver nada. El 100% te lo quedas tú. Si estás en el medio bajo, tú vas a quedarte con el 75% y tienes que devolver el 25%. Y si estás en el medio, te quedas con el 50% y devuelves el 50%. ¿Sí? Y el periodo de financiamiento, entre comillas, porque no tiene intereses, es de 10 años. Con lo cual las cuotas a devolver mensualmente al FICE son muy bajitas. Y las devuelve directamente el usuario al fondo. En este caso, nos utilizan a Cálida como recaudador de esa plata. O sea, si usted es beneficiario del FICE y usted está en el medio, el 50% que tiene que devolver en 10 años, le sale una cuota pues de 2 soles, 3 soles. Entonces, eso los Sinermin me pasa a mí el listado de gente a la que le tengo que cobrar, el FICE. Yo lo pongo en mi recibo como una línea a cobrar, se lo cobro a usted, esa plata yo la recibo, la junto y se la mando, la transfiero a las cuentas del FICE y el FICE es el que se encarga de hacer la liquidación y también la gestión de cobranza. O sea, Cálida no hace gestión de cobranza por el fondo FICE, simplemente recauda. Y el fondo FICE es el que se encarga de cobrar, de decirme si es que hay alguien que no ha pagado al fondo FICE, le tengo que cortar el servicio porque no ha pagado al fondo FICE. Puede ser que sí me haya pagado a mí y te diga, yo quiero pagar mi recibo, pero no quiero pagarlo del FICE. ¿Sí? Entonces él viene, va al banco, paga mi recibo, no paga el fondo FICE, yo le digo simplemente al fondo FICE, este señor no me ha pagado nada, y el FICE me manda un oficio a mí diciéndome, ok, es la segunda vez que el señor tal me debe, córtele el servicio. Entonces en el recibo que aquí te Cálida está desagregado el FICE. Sí, claro, porque no es un recurso mío, ni el impuesto lo tengo que pagar yo. Yo solamente tengo mi recibo que es ¿no es cierto? Mi recibo viene así, mi recibo dice gas, tanto, transporte, tanto, distribución, que está separado en dos, en el margen de distribución y en el margen de comercialización, tanto y tanto. Entonces acá yo tengo, usuario paga X soles. Acá tengo además FICE, cuota, 1 sol. Total, 1 sol. Sí, porque yo así sé cuánto tengo que llevar al FICE y cuánto tengo que ir a las cuentas de la compañía. Entonces, así es como está funcionando hoy. Este ha sido un incentivo, la mezcla de ambos incentivos ha sido muy potente de cara a crecer a los usuarios más necesitados en eliminarle esa barrera, porque con eso ya está cubierto el 100% de esa barrera. Sí, claro. En cuanto a la derecho de conexión a la cometida, ¿ese dinero también es de FICE? No. En este caso, el dinero del derecho de conexión y la cometida es de Cálida. O sea, es el dinero que Cálida recupera a través de la tarifa y que lo otorga a los usuarios. Si, por ejemplo, Cálida decidiera ya no tener más fondo de promoción, nos regiríamos todo por el FICE y el FICE cubriría las 3 cosas. ¿Sí? Pero por el momento, como tenemos estos 2 mecanismos, está prohibido de que el FICE cubra todo. Entonces solamente cubre la interna. En la práctica, como son 10 años, no quieren pagar contado. Claro, entonces, pero no hay cómo. Bueno, nos dieron una salida, ¿no? Que los que quieran pagar contado se dirigen
directamente a Solemín. Claro, porque no hay cómo. Claro, entonces Solemín le da una carta de €1 y Sí. Fiscalía solamente emitiría su recibo. Por esta parte de acá arriba, exacto. Sí, porque la mayoría 10 años, mucho. Por lo contrario, quieren hacerlo 4 o 5 años. Claro. Entonces eso ya lo maneja Solemín. Sí, eso lo tendría que manejar ellos porque entran a otro régimen de cobranza, pagos y todo el tema. Pero es curioso, ¿no? Porque, o sea, si la gente se queda pensando, mucha de la gente es incrédula de que la verdad no tiene intereses. Dice, no, yo no sé, de repente pone intereses. Esa es una. Pero no tiene intereses. Entonces, ese es uno. Y el otro es el grupo que te dice, oye, si acá yo pago 12 soles. Uy, esta cosa se volvió loca. Si acá yo pago 12 soles. Listo. Si acá yo pago 12 soles y cuando estamos en niveles socioeconómicos E, que es el nivel socioeconómico más bajo que tenemos, 12 soles a veces es significativo. Y si a esos 12 soles tú le vas a poner un sol más, pues mucha gente te dice, mejor no. Pero es relativo, o sea, ya es a gusto del usuario. Sí, claro. Entonces, comparando el FICE con el mecanismo de promoción, el mecanismo de promoción solo podía pagar el derecho de conexión en Argentina. Nada más. Ya. ¿Por qué hubo un periodo en el cual no se aplicó el mecanismo de promoción? Te explico. Porque básicamente, como les decía, las instalaciones internas se sujetan por el libre mercado, ¿sí? Y la plata del fondo de promoción es una plata que viene de los usuarios, no viene del Estado, ¿sí? Como si el FICE. Entonces, Osinermin sacó una norma que decía, si tú quieres usar tu fondo de promoción, tienes que regular el precio de tu instalación interna. Pero solamente la tenía que regular Cálida. El resto de los instaladores podían seguir cobrando lo que querían. Entonces, esa es una norma que lo que hacía era que se metía de muy mala manera en mi casa. Y me decía cómo quería que contrate, con quiénes podía contratar, cuánto podía cobrar, qué podía hacer, cuando en realidad solamente lo estaba haciendo conmigo y no con el resto del mercado, ¿sí? Entonces, no con los independientes. Entonces nosotros se iniciaron acciones legales contra esa norma. Le dijimos, oye, yo no tengo ningún problema en competir con quien tenga que competir. Si el mercado me dice que yo tengo que bajar el precio, pues bajaré mi precio porque el mercado me lo dice. Pero no vengas tú a decirme cómo tengo yo que hacer mis contratos, hacer mis cobros, transferir plata, poner penalidades, cuando yo eso lo tengo en mis contratos y lo regulo yo solo. Nadie más lo va a regular, ¿sí? Entonces nosotros impusimos una acción de amparo contra esa norma. No estábamos tan descabellados porque de hecho el Poder Judicial nos dio la razón. Nos dijo, efectivamente se han metido en tu casa cuando nadie debe meterse a decirte cómo vas a regular tus propios negocios o tus propios contratos. Entonces, durante ese periodo, claramente pues yo no podía estar impugnando la norma y usando el fondo. Es contrasentido. Entonces, lo que nosotros dijimos es, el fondo lo voy a tener, o dime si quieres que te lo devuelva, pero no lo voy a usar. Y lo voy a tener congelado en una cuenta y tú lo vas a poder fiscalizar, ver, pedir, venir, que te lo transfiera. Tú me vas a poder decir lo que quieras, pero ahí va a estar. No lo voy a coger. Y toda la plata que se junte va a ir ahí y no la voy a usar. Y eso fue lo que pasó. Y por eso es que nosotros no usamos el fondo. Entonces, cuando ya salió una primera resolución del amparo y adicionalmente salieron unos lineamientos, se cambiaron los lineamientos para el uso de la promoción, ya no tenía sentido, o sea, y se derogó la resolución que establecía que yo haga licitaciones, ya liberamos el tema y empezamos a usar el fondo de promoción de nuevo. Pero durante ese periodo se siguió conectando. Sí. Entonces los usuarios pagaron sin ese descuento, ¿no? El mecanismo de promoción. Y posteriormente el ministerio sacó una resolución donde dispone para
digamos, compensar a esos usuarios que se conectaron con el mecanismo de, Sin mecanismo de promoción. sin mecanismo de promoción. Sí. Y al respecto a ello, ¿qué es lo que se está...? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando tú contratas un servicio, tú ves las condiciones y libremente lo contratas o no lo contratas. Nadie te obliga a ti a contratar lo que tú quieres o no quieres. Entonces, toda esta gente contrató y financió en promedio entre 3 y 10 años. ¿Sí? Listo. Vino un congresista, que es el congresista Damert, y se acercó a esta gente y empezó literalmente a calentarle la cabeza. Y a decir, oye, te están engañando, te han estafado, te han estafado, te han estafado, te han estafado. Cosa que es mentira, nosotros no hemos estafado a nadie. Cobrábamos lo mismo antes, ya no aplicamos el fondo, seguíamos cobrando lo mismo. Nunca estafamos a nadie. Y empezó a hacer masa crítica. Pero lo curioso es que no hacía masa crítica contra Cálida, porque sabía que esta gente había firmado sus contratos libremente. Hacía masa crítica contra el Estado. Iba Sinermin y le decía, tú estás permitiendo que hagan eso, tú estás permitiendo que hagan eso. Tu ministerio iba y se plantaban en el ministerio todo el tiempo. Tú estás permitiendo que hagan eso, tú no estás haciendo nada, tú no estás haciendo nada, tú no estás haciendo nada. El ministerio nos llamó, nos pidió que le expliquemos la situación, que es en síntesis lo mismo que te he dicho a ti. Y con eso dijeron que yo voy a ver cómo genero con plata del FICE la destino para que cubran esos fondos. ¿Sí? Y así fue como terminaron sacando una resolución en la que dice, oye, que estos vecinos que están entre este periodo y este periodo, que es básicamente de junio del 2014 a junio del 2016, que no se beneficiaron con la promoción y contrataron, si es que están consumiendo, les devuelvo la plata. Si no están consumiendo, no les devuelvo nada. Son $300 en realidad. Sí. Entonces, esa es la norma que han sacado. Y ahorita Sinermin está regulando el procedimiento para devolver esa plata. Porque el dinero siempre se recaudó al fondo. Sí, siempre. Sí, siempre se recaudó al fondo. Ahí estaba. Y ahí está, de hecho, el dinero. Entonces, en la medida judicial impusieron el contrato de concesión 20 años. sí, exactamente. Eso es exactamente lo que pasó. Y una Sí, claro. sobre ese tema. Digamos, esa devolución, ¿cuál sería el escenario? ¿Devolución en un descuento en la tarifa de distribución? No. Hay varios escenarios. Al primero es al señor que tenga una deuda con nosotros, se le compensa su deuda. ¿Sí? O sea, es como que haga un prepago del financiamiento que yo le di. Viene y oye señor, tiene $320, me debía $320, cancelado, ya no me debe nada. Si el señor me debe menos de $300, yo me cobro lo que me debe y le devuelvo el restante de los $300, $320. En efectivo, no, en efectivo. Sí, y al que ya pagó, se le devuelve su cheque en efectivo de $322. Por eso es que la logística se está armando para que sea a través de la red de bancos. Y hay bancos que ya hemos hecho convenios para que no cobren nada a los usuarios. Porque un banco por entregarte un cheque te cobra. Entonces ya hemos hecho acuerdos para que los bancos simplemente con la relación emitan los cheques y los paguen y no le cueste a nadie. Eso es un poco el tema. Y evitar congestión. Si no se vuelve un Fonavi 2 y tienes a la gente haciendo colas enormes para que cobren, ¿no? Ahora entramos un poco al régimen tarifario. Nosotros nos movemos en planes quinquenales, ¿sí? Nosotros organizamos en la distribución los quinquenios. Y en esos quinquenios nosotros vamos diciendo a dónde vamos a estar y a qué usuarios vamos a atender, ¿sí? Residenciales, comerciales, industriales y GNB. Entonces, nosotros hoy estamos en 21 distritos. Este es el foco que tú preguntaste. ¿En dónde estamos haciendo estas conexiones? Entonces estamos acá. San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Villa María, Santa Anita, Villa El Salvador, Los Olivos, Coma, San Martín, Surco, San Miguel, Cercado, Pueblo Libre, Magdalena, Caraballo, Puente Piedra, Lurín, Ate, Callao, Independencia y Jesús María. Estamos próximos a entrar a Cañete Imperial. Ya estamos terminando las obras ahí para entrar a Cañete Imperial. Y estamos ahorita armando el plan quinquenal para el próximo quinquenio.
¿no? Y más o menos también tenemos proyectados inversiones, 500 millones de dólares en inversiones, y en cantidad de gente son 500.000 usuarios más en ese quinquenio. Ese plan quinquenal es obligatorio. Las normas, se hizo un cambio normativo a mitad de este periodo en el 2015 para que el próximo plan quinquenal sea obligatorio. Los quinquenios antes de eso eran referenciales. O sea, referenciales ¿en qué sentido? Referenciales en que yo me podía pasar de un año a otro. O sea, si por ejemplo tenía problemas, te decía que en el año 1 iba a estar en San Juan del Lurigancho y San Juan del Lurigancho no me daba permisos para hacer la obra, yo podía salir de San Juan del Lurigancho, coger comas que estaba en el año 2, lo metía al año 1 y así iba avanzando. ¿Qué es lo importante? Que a la hora, al final, todo lo que tú habías dicho que ibas a invertir en el quinquenio, lo inviertas, porque lo que tú dices que vas a invertir en el quinquenio es lo que la tarifa te va a pagar. Entonces, si no, tú te estarías quedando con una plata que te están pagando y no has invertido, ¿no? Esa es la idea principal del tema. Entonces, como ven, nosotros acá teníamos para este quinquenio, el que está vigente, 460.000 clientes, 119 industrias, 74 GNBs, íbamos a hacer 6.000 redes de polietileno, kilómetros de polietileno, 175 kilómetros de acero y casi 550 millones de dólares de inversión en ese quinquenio. No. Recuerda que la tarifa es lo regulado, las redes de distribución, la entrega del gas natural. P al P no está regulado, es otra cosa. Eso es instalación interna, exactamente. Entonces, cuando yo digo cuánto voy a invertir, ¿sí? Ese es el primer paso para determinar mi tarifa. Ese cuándo voy a invertir es este. Inversiones proyectadas en el periodo tarifario. Esto que está acá, inversiones existentes, instalaciones existentes, es todo lo que ya construí, ¿sí? Que tiene un valor y que te lo retribuyen y siempre te lo actualizan porque tú tienes que reemplazar tubos. Entonces, como tienes que reemplazar tubos, tienen que estar valorizados para que cuando lo reemplaces la tarifa te lo pague. Entonces, en simple, estas son las inversiones que ya hice, las inversiones que proyecto para el quinquenio, mis costos de mantenimiento, mis costos de comercializar, mis costos de administrar el sistema y otros costos que pueden saltar, como por ejemplo, acá estaba metida la promoción, ¿sí? Todo eso entre la demanda que yo proyecto tener en 30 años, y esto te establece al final una tarifa media. Y esta tarifa media, esto es lo mismo, cada un mayor detalle de los componentes. Doctor, también me he escuchado acerca del bono gas. Es el FICE, el bono gas y el FICE es lo mismo. Le cambió el nombre nada más, pero es lo mismo. El bono gas es el FICE. Exactamente. Entonces, una vez que yo tengo esa tarifa media, valor nuevo de reemplazo. No, es valor nuevo de reemplazo. Sí. Entonces, una vez que yo tengo esa tarifa se divide entre los distintos usuarios y se establecen categorías tarifarias. Entonces tengo mi tarifa para residencial, mi tarifa para industrial, mi tarifa para GNB, y todas son tarifas máximas, ¿sí? Más de eso yo no puedo cobrar. Ahora entramos a las actividades. ¿Qué actividades tenemos en la comercialización? Tenemos el negocio de las internas, que es un negocio no regulado, la comercialización del gas natural, la venta del gas natural, que es un servicio regulado, las actividades de construcción, las actividades de operación y mantenimiento y las actividades de seguridad y salud ocupacional. Todo esto está totalmente regulado. Ahora, las actividades constructivas. ¿Qué cosa creen que es peor que el tráfico en Lima? Lo que está en el suelo. Eso es peor que el tráfico en Lima. ¿Por qué? Porque nadie sabe qué hay abajo del suelo de Lima. Y no estoy hablando de huacos, restos arqueológicos, no, estoy hablando de redes. Cuando uno le pide a un servicio público
su plano de redes para saber a dónde poner tu red y hacer un hueco, lo que te entregan es un plano normalmente A3 que tiene un sello casi A4 que te dice plano referencial, porque no saben dónde están sus redes. La infraestructura en Lima es infraestructura muy antigua, ¿sí? Solamente cuando están renovando infraestructura es que ya la tienen claramente identificada, pero si no, no saben. Y la diferencia es abismal. O sea, tú te pueden decir que una tubería de agua está aquí y en realidad está al otro lado de la vereda, con lo cual hacen que el trabajo de obras sea complejo, porque tienes que ir haciendo muestreos antes de hacer la zanja para no romper cables de media tensión, cables de baja tensión, cables de alta tensión, que hay cables de alta enterrados, muy antiguos pero están, tuberías de desagüe, tuberías de agua, telecomunicaciones, cable, todo eso te puedes encontrar debajo del suelo. Claro, todo eso encarece el servicio, ¿sí? Porque además cada servicio público tiene sus propias reglas de distancias mínimas. Unos están a 1,20 m, el otro tiene que estar a 1,50 m, el otro no puede estar a una distancia inferior a los 30 centímetros de la superficie. Entonces, claro, a la hora que a ti te dicen sin pensar en esa realidad, tu tubo tiene que estar a 1,20 m, te están diciendo que esté encima del de desagüe, encima del de la electricidad. Entonces te dicen, no, entonces tiene que estar a 30 centímetros de otros servicios públicos. A veces no hay dónde moverse, ¿no? Entonces tienes que cambiarte de un lado a otro. Ocinermin tenía una iniciativa bastante interesante, que era de tener una autoridad única del suelo y que todos los servicios públicos nos viéramos obligados a reportar esa entidad, cosa que si tú querías pedirle, esa autoridad tenía toda la información centralizada y ella te decía, ok, acá está el plano oficial y en el plano oficial acá está el agua, el desagüe, la luz, todo. Lamentablemente esa iniciativa no prosperó porque primero tenía que hacerse una ley en el Congreso que creara esa institución, y lo segundo es que no toda la información, no todos los servicios públicos tenían la información actualizada, y los de telecomunicaciones en particular son muy celosos de dónde tienen infraestructura porque están con todo el tema de fibra óptica. Entonces ellos no quieren compartir esa información para no generarse competencia. Entonces al final esa idea quedó trunca. Sí. Una entidad única. Sí. El caso que yo conozco con mayor detalle, porque de hecho fuimos a estudiarlo para ver qué podíamos proponer, fue en Estados Unidos. En Estados Unidos toda la información está centralizada por estado, ¿sí? Y ahí tienen toda la información. Y cuando tú llamas, por ejemplo, tú quieres, no puede ser un servicio público el que va a poner una nueva red, o puede ser un vecino que quiere cortar un árbol. Y como no sabe dónde cortar ni dónde hacerle hueco, llamas a este sitio y dices, oye, yo quiero cortar el árbol que está en mi terreno. Vienen ellos mismos se encargan de mandar a las distintas compañías, y las distintas compañías llegan a tu casa y con cada una ya tiene un color identificado, te marca en el suelo dónde está su infraestructura y te ponen banderitas para saber por dónde tienes que moverte, y con eso tienes la información más cierta. Sí. Lo que pasa es que el servicio público es primero. Sí, lo que tú dices es totalmente cierto, pero lamentablemente detrás de esto se mueven muchos intereses económicos. Entonces, cuando tú vas al Congreso y quieres promover una ley como esa, es muy difícil, porque va a saltarte algunos que te dicen, oye, pero ¿y qué puedes vulnerar el derecho a las telecomunicaciones? Oye, ¿por qué tienes que liberar secretos comerciales? Por más que sea servicio público, no tienes por qué darte tu estrategia comercial y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, cuando tú quieres obtener autorizaciones municipales, en realidad, de por sí es un trabajo complejo, porque en Lima la jurisdicción está dividida en vías principales que dependen de la metropolitana de Lima y vías distritales que dependen de la local. Entonces, si yo quiero hacer una obra, por ejemplo,
que va a ir por la Javier Prado y de ahí va a doblar en Marconi, en San Isidro, por decirle una idea. Marconi tengo que pedirle 2 autorizaciones al local. Por la Javier Prado tengo que pedirle 2 autorizaciones a la metropolitana. Entonces, si tu casa está en Marconi, para llegar a tu casa yo tengo que pedir 4 autorizaciones. Interferencia de vías y de obra, ¿sí? Pero como la Javier Prado es un área de alto tránsito que está administrada por EMAPE, tengo que esperar un informe técnico favorable de EMAPE que me permita, que me condiciona la emisión de las autorizaciones por parte de la metropolitana. Adicionalmente, como sobre la Javier Prado está el proyecto de ampliación de una de las líneas del tren eléctrico, el subterráneo, tengo que pedirle una autorización a la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico para ver si mi infraestructura no va a ser contraria al desarrollo del tren eléctrico. Entonces, lo más probable es que tú me digas que vives en Marconi y sabes que ya no quiero gas natural porque te vas a demorar tanto en construir esa red y en obtener las autorizaciones que mejor ya no, otro día. ¿Sí? Pero contra eso es lo que convivimos diariamente. ¿Sí? Y tenemos que estar firmando convenios con las entidades autónomas para acelerar los trámites, para buscar hacer proyección de zonas que me puedan adelantar las opiniones para yo llevarlas a las municipalidades y que me liberen los trámites. Haces un mix de cosas en realidad para tratar de ganar tiempo, ¿no? Las servidumbres, que es un poco lo que adelantamos, ¿no? Tienes las servidumbres que son para la ocupación de bienes públicos y privados, para construir vías de acceso y para tener tránsito para custodia, conservación, reparación del sistema. Pueden ser negociadas o impuestas. Normalmente el ministerio